¿Qué tal, amigos? Pues el día de hoy les traemos un modelo de juego bastante interesante del Fútbol Club Barcelona en la era de Pep Guardiola. Vamos a ver su modelo de juego, cómo jugaba Pep Guardiola. Vamos a verlo de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a empezar conmigo. Acompáñenme. Ok, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego del Fútbol Club Barcelona de su director técnico Pep Guardiola. Él manejaba a la perfección el sistema 1-4-3-3, pero también tenía otros sistemas que modificaba durante el transcurso del partido dependiendo de la progresión en la que iba avanzando. Tenía también el 1-2-3-2-3, así como también tenía el sistema 1-2-6-2, así como también tenía el 1-2-3-5. Y también cuando presionaba tenía el 1-2-4-4 cuando quería hacer presión alta, que Pep Guardiola estaremos explicando también cómo defendía. Vamos a estar explicando cómo sale desde atrás, desde la salida, desde el medio campo y cómo era su definición en la zona de ataque, amigos. Estaremos viendo, también recordaremos y obviamente cómo defendía, ¿no? Y también recordaremos más o menos el 11 inicial que utilizaba Pep Guardiola. Estaremos mencionando algunos jugadores que son bastante interesantes. Recordemos que Pep Guardiola, como podemos ver en el video, tenía una muy interesante posesión de balón. Para Pep Guardiola era interesante, como vemos en el video, los toques en triangulaciones que iban pases limpios de 1 o 2 toques. A él le encantaba el pase, se los inculcaba mucho a sus jugadores, la posesión de la pelota que era trascendental y la posición del jugador prácticamente eran unas fichas de ajedrez en el tablero de Pep Guardiola, correspondiendo y dependiendo de la zona, los colocaba estratégicamente, por lo que siempre había un pase limpio a quien tocar, como podemos ver en el video, como lo pudimos estar viendo, amigos. Recuerdo a Thierry Henry alguna vez decir que les colocaba en los entrenamientos Pep Guardiola un cono a la mitad del campo y los jugadores que quedaran del sector derecho no podían cruzarse en el interescuadras hacia la izquierda, tenían que permanecer en su costado derecho y mantener la posición con pases limpios, y los que estuviesen del lado izquierdo también tenían que seguir jugando de ese sector, no cambiar de sector, no ir de uno a otro, sino que mantener su posición, que era muy importante. Era muy interesante tener algún jugador que diera el pase exacto, no bajaban tanto por la pelota, sino que se mantenían en su posición, sabiendo que su compañero le iba a mandar el pase a donde él estuviera colocado en su posición. Era algo muy importante, amigos. Vamos a empezar explicándoles, esto es zona 1, nuestra zona de defensa, nuestra salida. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo, y esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo lo diríamos en 3. Pep Guardiola, un dato, maneja las zonas en las zonas del terreno de juego en más de 20, para que se den una idea de la táctica que maneja Pep Guardiola. Estaremos empezando, amigos, un 11 tipo, más o menos como les decía. Vamos a decir más o menos los jugadores que tenían su mandato. Algunos estaremos renombrando en la misma posición, cuáles eran los que él estuvo y que eran más educados tácticamente, con los que pudo desarrollar un fútbol, el típico tiki-taka, pero también un fútbol en progresión bastante interesante con la posesión del balón. Empezamos desde la portería. Valdés, el portero, que le enseñó Pep Guardiola a jugar con los pies. Casi no vimos errores de Valdés, que entregase la pelota, que se la robaran, que diera un mal pase. Le enseñó, a pesar de que ser portero, tener un muy buen juego de pies y también mandar pases largos para saltar las líneas, en dado caso que no pudiera tocar con sus defensas en corto. Enseguida, una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda, en la lateral, tenía a Vidal. En su primera época, digamos que era un lateral bastante interesante, que se incorporaba, le entendía muy bien Pep Guardiola
Más bien, a Vidal le entendía a Pep Guardiola lo que necesitaba de él en el terreno de juego y lo llevaba a la perfección. Tal vez no era muy bueno atacando, pero defendiendo y dando la cobertura a sus centrales cuando ellos adelantaban la línea. Era bastante interesante. A Vidal también tuvo en una época interesante a Silvinho, otro lateral por izquierda, que él sí se incorporaba mucho más hacia el frente, tenía muchísima más llegada, era más punzante, muy buen jugador Silvinho, y que le daba otra faceta en dado caso que quisiera hacer alguna variante Pep Guardiola, pues con Silvinho lo incorporaba y se notaba perfectamente. También en el central por izquierda tenemos a Puyol, colocamos a Puyol aquí, un central que no era muy ducho, no era muy bueno técnicamente con los pies, pero era muy bien dotado, muy fuerte, muy aguerrido, luchaba las pelotas. También al mandato de Pep Guardiola era un defensa que le sacó muchísimo jugo. Puyol, un central bastante interesante. El otro central por derecha tuvo a Rafa Márquez, el mexicano, que él sí era muy bueno técnicamente con el balón, podía mandar pases interesantes, lo llegó a colocar como mediocampista a Rafa Márquez de repente, pero también le daba la posición de central para que tuviera muy buena salida desde atrás, con pases limpios y con la visión, la claridad, porque también podía dar pases largos, de larga distancia, prácticamente saltando las líneas hacia la zona 3 con alguno de sus extremos que estuviesen pegados, dándole amplitud al terreno de juego. También como central, en algún momento utilizó a Yaya Touré, que al principio lo utilizaba como mediocampista, lo fue recorriendo hacia atrás y lo usaba como central. ¿Para qué? Para que le diera la salida, al igual que Rafa Márquez, una salida limpia de balón, con visión. Yaya Touré era otro central que lo utilizaba, y Piqué, el otro central español que también tenía muy buen juego aéreo, por ejemplo, defendía muy bien por arriba, que era otra característica que tenía Piqué, y también sabía jugar, sabe jugar con los pies en la salida. Eran más o menos los defensas pues, en esa zona que eran importantes. Y por la lateral derecha tenía, yo creo que el más significativo fue Dani Alves, el brasileño, que se incorporaba perfectamente hacia el frente por la banda. En su momento tenía a Messi por ese costado y Messi hacía diagonal hacia el centro para dejar de la banda a Dani Alves, el brasileño, para que se incorporara. Era bastante interesante. Creo que él fue el lateral más inteligente, el que le entendió más el sistema a Pep Guardiola, Dani Alves. Enseguida, una línea de tres mediocampistas, que algo importante para Pep Guardiola era que sus mediocampistas en especial tuviesen una excelsa técnica individual para poder dar pases de primera intención, 1 o 2 pases seguros, pases limpios, por lo cual tenía obviamente a Busquets, bastante interesante, este español que era un auténtico equilibrio, era casi un director técnico en campo, pues iba hacia el frente de repente, también se bajaba como tercer central, daba las coberturas en algún determinado momento. También llegó a utilizar ahí a Yaya Touré. Al principio Yaya Touré estaba colocado en la posición de Busquets, pero después Yaya Touré, más bien Pep Guardiola, colocó a Yaya como central, pero él empezando como mediocampista, Yaya Touré, que después tuvo que irse porque no le gustó que lo colocaran como central. Le reclamaba mucho a Pep Guardiola que él tenía la mejor facultad para estar en el mediocampo, pero Pep Guardiola le dio la visión de colocarlo como central y eso no le gustó a Yaya Touré y tuvo que emigrar a otro equipo. En el mediocampo, obviamente, teníamos por la izquierda cargadito a Iniesta, el maguito, el fantasma, como le decían también a Andrés Iniesta, un mediocampista box to box que iba hacia el frente, se incorporaba perfectamente, tenía un gran toque de primera y de segunda, una gran visión, trasladaba la pelota, iba hacia el frente, filtraba, de repente él también definía, se colocaba afuera del área para definir, también tenía bastante gol
Andrés Iniesta, un mediocampista bastante interesante, y por la derecha también tenía a Xavi Hernández, este Xavi que era prácticamente un 5, pero que Pep Guardiola lo fue habilitando como un 8 prácticamente, por el sector derecho fundamentalmente. Xavi, que era bastante interesante, aprendió mucho Xavi con Pep Guardiola, y ahora él, quien dijera que ahora él lo está ejemplificando con el Fútbol Club Barcelona, Xavi ahora siendo actualmente su técnico, pero en su momento le aprendió mucho a Pep, y en esta posición que también era un box to box auténtico, que iba hacia el frente, se colocaba, de repente también tenía gol, atrás de Messi, filtraba a sus bandas, a sus extremos que estaban pegados a la banda dándole amplitud, un mediocampista excelso. También en el medio campo tuvo Pep Guardiola a Keita, otro jugador que era un revulsivo, era un cambio, cuando quería darle frescura en ese sector de la media cancha. Keita, un jugador con gran visión, también con gran liderazgo, con gran equilibrio que también le daba en el medio campo, le entendía perfectamente las funciones que le mandaba Pep Guardiola en el terreno de juego. Keita, un jugador bastante interesante, y también en el medio campo tenía a Thiago Alcántara en algún momento. Thiago Alcántara, este jugador que después se lo llevó Pep Guardiola al Bayern, lo pidió porque era un mediocampista que a lo mejor no tenía todas las características de un Iniesta ni de un Xavi, pero era bastante interesante Thiago Alcántara, un jugador que le daba mucha gran lectura en el terreno de juego, en el medio campo, y que, como les comentaba, se lo llevó Pep Guardiola a Alemania a jugar. Bastante interesante. Habían más mediocampistas, pero digamos que esos son los más importantes en la era de Pep Guardiola. Enseguida, una línea de 3 delanteros. Por la banda derecha, en su momento estuvo Pedro, este mediocampista, este español, que estaba colocado prácticamente pegado a la banda. Parecía que no se veía en los partidos, siempre la traía Xavi, Iniesta en el centro, pero de repente mandaba el latigazo para Pedro, que se incorporaba haciendo diagonal hacia el centro. Bastante interesante, Pedro, punzante, siempre moviéndose, siempre jalando las marcas, haciendo que entraba, que salía, que iba. Parecía que no estaba en el partido, no lo mencionaban, pero de repente él salía, se desmarcaba perfectamente al espacio, al hueco, ganando la espalda del defensa, de su lateral, de su marca, y aparecía oportunamente Pedro, que se fue ganando también esa posición. También en ese sector derecho también se llegó a colocar a Eto'o en algún momento, también a Messi, ¿no? Pero Eto'o también lo colocó por la derecha, cuando Messi lo colocó como un falso 9 en el centro. Eto'o tuvo la banda derecha en su momento, y Eto'o también era un delantero punzante en algún momento. Se rolaban las posiciones, Messi estaba por la derecha, Eto'o en el centro, o Eto'o iba a la banda derecha y Messi se colocaba como un falso 9, pero Eto'o, otro delantero punzante, interesante en el Fútbol Club Barcelona. Y también tenía en su momento a Alexis Sánchez, el chileno, por este lado derecho, también como un 9 falso, cargado a la banda, pero que se iba haciendo diagonal hacia el centro para tener esa gran velocidad. La demostraba Alexis Sánchez, lo colocaba por la derecha, pero también era otro delantero. Por el centro tenía obviamente a Lionel Messi, ¿no? Aunque Lionel Messi al principio, en su primera época, lo colocó por la banda derecha, haciendo diagonal hacia el centro, y como delantero ponía a Eto'o en algún determinado momento, ¿no? Pero Lionel Messi era el falso 9 que vino a revolucionar, porque bajaba Messi, se asociaba con Xavi, con Iniesta y con Busquets, y este espacio en zona 3 lo aprovechaban los extremos que estaban pegados a las bandas, el mismo Pedro, el mismo Eto'o, Alexis en determinado momento, porque Messi jalaba las marcas y dejaba este espacio que era bastante bien aprovechado. Lionel Messi, un genio, que también él solo podía definir las pelotas, llevándose a toda la defensa prácticamente. Por de izquierda
tenía a Thierry Henry, el francés, que también solía hacer diagonales hacia el centro, bastante interesante, cargadito a la banda, un jugador que le entendía perfectamente las funciones que tenía que hacer, le entendía a Pep Guardiola bastante bien, y también en su momento, por ese sector de la izquierda, tenía también a Villa, otro español, Villa, que hacía lo mismo, es un delantero, pero Pep Guardiola lo mandaba un poco cargado a la izquierda para que tuviese esa diagonal hacia el centro en determinado momento. En cuanto Messi se bajaba, atraía y este sector no quedaba solo. Los dos puntas prácticamente podían llegar de frente al marco haciendo el movimiento y no quedaba solo esa zona 3, sino que también lo tenía Villa bastante entendido de parte de Pep Guardiola, ¿no? Y también en determinado momento, cuando le empezaban a aprender el funcionamiento de Pep Guardiola, lo apretaban en la salida muchísimo y entonces Pep se le ocurrió traer a Zlatan Ibrahimovic. Zlatan lo colocaba como delantero, Messi lo colocaba por la banda y Zlatan lo que hacía era bajar, descargar los balones que le enviaba Rafa Márquez desde atrás, el mismo Valdés desde atrás, desde un saque de meta para saltar las líneas, y Zlatan Ibrahimovic bajaba la pelota descargando hacia sus mediocampistas que estaban esperando la pelota que él descargaba o alguna peinada hacia sus extremos que estaban también pegados a la banda. Zlatan también fue bastante interesante en determinado momento en una variante que utilizaba Pep Guardiola, que decía: me aprietan mucho desde atrás, pues voy a saltar las líneas y voy a traer un delantero alto, fuerte, corpulento, que sepa jugar de poste, que sepa descargar, y Zlatan Ibrahimovic lo hacía a la perfección. No le gustó tal vez las formas, los tratos que tenía con Pep Guardiola, decidió marcharse, pero en su momento fue una variante más que le vimos a Pep Guardiola en el transcurso de su época, de su era con el Fútbol Club Barcelona, que modificaba la forma de jugar. De repente tenía un poste, un 9, de repente tenía un 9 falso como Messi, de repente todo lo cargaba en esa zona, o Alexis, o tiraba la banda a Villa, Thierry Henry por la izquierda, en fin, tenía variantes interesantísimas que es por lo que muchos directores técnicos rivales pues no entendían las marcas, ¿no? Porque cambiaba mucho sus variantes y tenía una forma de jugar con bastante plurifuncionalidad de sus jugadores. Pep Guardiola era lo que lo hacía bastante interesante y lo hacía formidable Pep Guardiola. Empezamos, amigos, a explicar desde la salida, cómo salía desde su zona 1 Pep Guardiola, bajaba a sus centrales, colocando aquí a sus dos centrales cerca de la meta, cerca del portero, bajaba un poco Busquets y los demás se permanecían en su zona, en su posición, como habíamos dicho. Mantenían su posición, no bajaban tanto, se mantenían ahí haciendo el campo grande, el campo ancho. El otro rival también no obligaba a que no bajara tanto, sino que tenía la posición el equipo de Barcelona para empezar a salir jugando desde atrás, y obviamente la salida, como en algún momento lo comentó Pep Guardiola, la salida la volpeana que le aprendió a Ricardo Antonio Lavolpe de la Liga MX cuando estuvo en su momento, la salida con el contención que bajaba como un central, que era en este caso Busquets, y empezaba la salida, ¿no? Como les decía, no bajaba Iniesta, no bajaba Xavi a mostrarse, sino que Busquets tenía tanta capacidad técnica y táctica y visión y lectura de juego que les mandaba la pelota, hacía que mandaban la pelota de 1 o 2 toques a su defensa, el defensa en este caso a Vidal, supongamos, y luego a Vidal se incorporaba, le podía regresar la pelota a Busquets, y Busquets nuevamente buscaba ya a Xavi o a Iniesta, y ya había una progresión en ese sentido, ya habían avanzado, no tenían que bajar todo el equipo por la pelota, sino que más bien tenían tanta técnica individual e iban tocando en triangulaciones en corto de 1 a 2 toques, que la progresión y el balón llegaba a los mediocampistas, y por ende, ya que llegaba a esta zona, pues obviamente de repente venía el latigazo, el lancetazo hacia el frente, el pase filtrado hacia
hacia Pedro, hacia Henry, hacia Messi, independientemente de alguna opción que tuviese, porque siempre estaban en triángulo, como pueden ver, posición estratégica que hacía que el Fútbol Club Barcelona tuviese tanta llegada bastante interesante. Y ya llegando a zona 2, el equipo de Pep Guardiola modificaba a un sistema bastante interesante, que prácticamente era el que dominó a la perfección el equipo de Pep Guardiola. Ahí lo podemos ver en zona 2, que prácticamente modificaba a un, aquí está, en zona 2, prácticamente modificaban un 1, 6, 1, 2, 3, 4, los dos laterales 5, 6, 2. Ese era el gran sistema que manejaba a la perfección Pep Guardiola, teniendo una superioridad en el medio campo, teniendo la posesión del balón, y de repente Messi bajaba como falso 9, obviamente, para permanecer en triángulo en esta zona con Busquets, Xavi e Iniesta, y cuando llegaba la pelota a Messi, pues obviamente Messi podía hacer cualquier cosa. Tanto él podía transitar la pelota hasta la zona 3, a la zona de definición, o mandaba un pase filtrado hacia Pedro, hacia Thierry Henry, para que prácticamente llegaran dos. Era bastante interesante, y aparte tenían una calidad técnica y táctica en el toque, también la incorporación. Ya ahorita veremos en zona 3 cómo se modificaba el sistema, y los laterales también se incorporaban. Y cuando venía, eso es en zona 2, el sistema que más manejaba la perfección, en mi perspectiva, el 1-2-6-2, que tenía la posesión, tenía el control, tenía el dominio, tenía superioridad. Era un equipo excelso el que no se veía del Fútbol Club Barcelona con ese sistema 1-2-6-2. Era bastante interesante el equipo de Pep Guardiola. Y ya cuando iba a zona 3, a zona de definición o ataque, se modificaba obviamente, porque Messi iba, los dos extremos se iban diagonales al centro para colocarse como delanteros prácticamente. Se incorporaba Dani Alves por la derecha, se incorporaba a Vidal o Silvinho en algún determinado caso. Se adelantaban los mediocampistas, Busquets, Xavi e Iniesta. Los dos centrales iban al mediocampo o adelante del mediocampo. Todo el equipo prácticamente estaba en zona enemiga, y entonces prácticamente el sistema se modificaba a un 1-2-3-5. Era el sistema que manejaba también en zona 3 Pep Guardiola, con 5 atacantes. Prácticamente era Dani Alves, en este sector estaba Pedro, que también prácticamente era otro delantero, Lionel Messi, Thierry Henry, y supongamos que está Silvinho, que era el que más tenía más llegada, y también se podía incorporar Iniesta o Xavi. Prácticamente en determinado momento atacaba hasta con 6 jugadores, ¿no? Con alguna incorporación de algunos de sus dos mediocampistas box to box, que era bastante interesante. En zona 3, todo el poderío ofensivo que tenía Pep Guardiola, por lo que lo hacía un equipo prácticamente excelso en toda la expresión de la palabra. El Fútbol Club Barcelona en esa época era dominante, no le ganaba a nadie, ganando el sextete, etcétera. Creo que un equipo bastante, yo creo que el mejor equipo que yo lo he visto jugar en el terreno de juego para mí era este Barcelona de Pep Guardiola. Y bueno, cuando defendía, amigos, el equipo de Pep Guardiola se defendía atacando. Él no se replegaba hacia atrás, no tenía repliegue ofensivo, más bien si lo tenía, si perdía la pelota obviamente no, pero y cuando alguna situación de alguna pérdida de balón, pues ni el repliegue, pero prácticamente ellos hacían presión alta, prácticamente en un sistema, en el 1-2-4-4, amigos. Prácticamente Pep Guardiola le gustaba atacar al defensa en la salida, no los dejaba prácticamente. Si el equipo rival tenía un 4-4-4-3-3, por ejemplo,
la línea de 4 y el portero, prácticamente era una marca hombre a hombre. La presión del Barcelona era robar la pelota desde la zona 1 del rival, zona 3 del Barcelona, quería recuperar la pelota presionándolos fuertemente, era algo interesante, tenía la presión hombre a hombre, para que el rival, la única situación y la única alternativa de repente que tenía, era saltar las líneas con un balón hacia el frente, un balonazo, prácticamente porque el Fútbol Club Barcelona venía a la presión, prácticamente en todas las zonas. Le encantaba hacer eso a Pep Guardiola y era lo que hacía bastante interesante en un 1-2-4-4, presionando a la salida del rival. ¿Para qué lo presionaba? Para recuperar la pelota en territorio enemigo. Y tú, cuando recuperas la pelota en territorio enemigo, pues obviamente la distancia que tienes de cuando recuperas la pelota a la portería rival es muy corta. Que si tú recuperas la pelota en tu zona 1, zona 2, la distancia para atacar tienes que hacer una progresión que todavía te va a costar trabajo. Pero si en cambio recuperas en tu zona 3 prácticamente, pues ya tienes a los delanteros colocados en la posición para que, y con la excelsa técnica que tenía cada jugador del Fútbol Club Barcelona, Messi se podía quitar a 2, Pedro podía desbordar, Thierry Henry con su velocidad, Eto'o en su momento como delantero tenía esa fracción de segundo de reacción, de cambio de ritmo interesantísimo que lo hacía quedar prácticamente de frente al marco. Es por lo que el Fútbol Club Barcelona presionaba en la presión alta, hombre a hombre, mano a mano, para recuperar la pelota y que su progresión fuese menor, su desgaste es menor porque ya te encuentras en la zona 3, prácticamente en tu zona 3 de definición de ataque, en la zona 1 del rival de la defensa. Eso es lo que hacía el Fútbol Club Barcelona cuando presionaba para recuperar la pelota y ya tener prácticamente posesión de balón en zona 3, y obviamente que era muy fácil que tuviese una oportunidad de gol bastante interesante. El Fútbol Club Barcelona era lo que lo hacía un equipo interesantísimo, un equipo prácticamente imbatible en mi modo de ver. Creo que el Fútbol Club Barcelona era de los equipos que más les costaba a todos los rivales. Ganó la Champions, ganó prácticamente todo Pep Guardiola en su estadía en la era de Fútbol Club Barcelona. Creo que Pep Guardiola ha sido en ese momento un entrenador que modificó los sistemas, que hizo que los rivales, que los directores técnicos rivales prácticamente crearan un modelo de juego, un sistema para contrarrestar a Pep Guardiola. Es lo que hacía prácticamente con esas modificaciones, con el 1-2-6-2, que en zona 2, que era prácticamente interesantísimo, cómo tocaban en triangulaciones, en toques. Su medio campo era excelso, sus laterales eran punzantes, desequilibrantes, con gran lectura, eran inteligentes tácticamente desde los extremos, los laterales hasta los centrales, ¿no? Hubo más jugadores, estuvo en la central, recuerdo a Mascherano, recuerdo a Milito, recuerdo a muchos otros jugadores, Maxwell, un lateral izquierdo también punzante, en fin, hubieron muchos jugadores en la época. Tello, también recuerdo a Tello, pero bueno, son jugadores que también estuvieron y le dieron bastante glorias al equipo de Fútbol Club Barcelona, pero creo que estos jugadores fueron los que tácticamente le entendieron más a Pep Guardiola, amigos. Y bueno, espero que les haya gustado este sistema. Recuerden que estaremos subiendo muchísimos más sistemas de juego en este canal, amigos. Les mando un saludo muy cordial. Que tengan muy buenas noches, tardes o días. Hasta la próxima. Les mando un saludo. Bueno, amigos, pues ya vimos el modelo de juego de cómo jugaba en la cancha el equipo de Pep Guardiola, el Barcelona, que fue bastante interesante, que fue histórico. Ese equipo blaugrana y que los culés nunca van a olvidar. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video, dejarnos sus comentarios, compartan y sobre todo
suscribirse al canal. Es muy importante. Me despido de ustedes. Su amigo, Gabriel Molina.